Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, mis niños, el día de hoy vamos a hablar sobre el sonido. Resulta que el sonido es una onda mecánica que se produce eh, gracias a la vibración que genera algunos cuerpos. Y el sonido se propaga en distancias muy grandes. ¿Listo? Ahora, el origen del sonido aparece, o bueno, cuando nos referimos al origen, estamos hablando de las vibraciones que se generan en los cuerpos. Cuando yo digo cuerpos, quiere decir algo que tenga materia. ¿No interesa el material? ¿Listo, mis amores? Bueno, resulta que el sonido eh, se propaga en elementos sólidos y por ende su propagación en estos objetos es mucho más rápido, más veloz. En objetos, perdón, en estado líquido también se propaga el sonido, al igual que el aire. Si nosotros, por ejemplo, tenemos el celular está timbrando una llamada y lo ponemos dentro de una bolsa, dentro de un plato como se observa en la imagen, lo que va a pasar es que como no hay aire, el sonido no se va a propagar, sino se va a apagar en el vacío. Ahora, vamos a ver el ejemplo que nos presenta Bart. Bart dice, ¿no te has dado cuenta que buceando también escuchamos sonidos? Y dice Homero, no comprendo, ¿qué es? ¿Medio de propagación? Y Bart le dice, normalmente los sonidos los escuchamos porque nos llegan por el aire, ¿cierto? Pero cuando buceamos nos llega por el agua. Ahora, el aire, el agua o el material por el que nos llega el sonido es el medio de propagación. ¿Cómo así el medio? Resulta que el medio es aquel instrumento, elemento que nos permite hacer llegar ese sonido. Por ejemplo, acá hay una tabla muy larga, ¿cierto? Y en un extremo se le pega con un martillo. ¿Qué pasa? La persona que está al otro extremo de la tabla va a escuchar ese sonido porque se van a producir vibraciones, movimientos en ese objeto. Y ese objeto, esa madera, va a ser el medio de propagación, un medio sólido. Es lo mismo como si nosotros pusiéramos nuestro oído en la mesa donde nos encontramos ubicados. Si nosotros ubicamos nuestro oído en la mesa o en el piso, vamos a escuchar diferentes sonidos, diferentes vibraciones. Ahora, resulta que el sonido tiene unas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Es la reflexión. ¿Qué es la reflexión? Cuando el sonido choca con ciertas paredes y se devuelve, lo que genera el eco. Pero resulta que la reverberación también es producida por estos. Esto se genera sobre todo en los túneles. Usted va en un túnel y se va a generar el eco, pero entonces el eco va a ir de un lado al otro, de un extremo al otro extremo, porque lo que él va a hacer es buscar una salida. Y también encontramos la refracción. ¿Qué es la refracción del sonido? La refracción del sonido es cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, nosotros estamos aquí de pie y pasa una moto cerca de nosotros por la carretera. La moto cuando está cerca de nosotros va a sonar durísimo, pero cada vez que la moto se vaya alejando, el sonido se va haciendo mucho más débil. ¿Sí? Se va desapareciendo, va desvaneciendo el sonido gracias a la distancia. Por eso se llama refracción. Ahora, vamos a hablar de las cualidades. El sonido tiene varias cualidades. Una de esas cualidades
podría ser el timbre. El timbre es aquel que me permite identificar de dónde proviene el sonido que yo estoy escuchando, ¿cierto? ¿De qué materia? Ahora, ¿qué es el tono de altura? Cuando nosotros hablamos de un tono o de la altura, estamos hablando de cómo identificar ese sonido grave y agudo. ¿Cuál es el sonido grave? Hola. Un sonido grueso, ¿sí? Sobre todo lo encontramos en las voces de los hombres y eso es producido gracias a la manzana de Adán. Pero la voz de una mujer es mucho más suave, más aguda. Hola, ¿cierto? Hay una diferencia en las tonalidades y en las alturas. Hola, hola. Y si lo queremos más agudos, lo podemos encontrar, por ejemplo, en la ópera. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de altura, estamos hablando qué tan alto o qué tan bajo es ese sonido, que tiene que ver mucho con eh, el sonido grave y el sonido agudo. Ahora, cuando hablamos de intensidad, ¿qué quiere decir intensidad? Cuando hablamos de la intensidad, estamos hablando de cierta cualidad que nos permite diferenciar los sonidos fuertes y los sonidos débiles. Esto también lo podemos denotar cuando hablamos de qué tan cerca o qué tan lejos está el sonido que escucho. No es lo mismo escuchar una canción de mi celular. Voy a ponerles un ejemplo. Acá vamos a ver. Espérenme un momentito. Bueno, esta canción. No es lo mismo escuchar esta canción cerca a escucharla lejos, ¿cierto? De cerca sería un sonido fuerte, ¿cierto? Porque estaría cerca. Pero lejos ya sería un sonido débil, porque el objeto, el sonido, está lejos. Ahora, ¿qué es la intensidad? Lo que habíamos hablado ahorita, ¿cierto? Pero resulta, acá, les voy a mostrar bueno, acá tengo un mapa conceptual. Listo. También cuando hablamos de duración. Cuando hablamos de duración, nos referimos a la cantidad de tiempo que dura ese sonido en reproducirse. Por ejemplo, largo y corto, ¿cierto? Bueno, mis amores, espero que me hayan entendido. Si hay alguna duda, por favor, me la comentan en la próxima clase. Chao, mis amores.